Venga, compañeros, vamos a contar alguna anécdota, porque pues yo no he pasado más calor en mi vida en Asia Central. Lo que es la ruta de la seda, Kazajstán, Uzbekistán, son territorios sumamente extremos. En invierno hace un frío del copón y en verano hace un calor horroroso, pero horroroso, o sea, de las cosas más tórridas que yo he vivido nunca. Y en algún episodio os he enseñado cómo tenía que quitarme la chaqueta, empaparla de agua, tenía que llevar zapatillas de deporte porque si no se me cocían los pies con botas, el asfalto recalentado y desprendiendo un calor horroroso. Me echaba agua, se secaba el agua inmediatamente por evaporación, pero sin embargo es una de las regiones del mundo que más me gusta, Asia Central, por la gente, no por o sea, los paisajes. Hombre, cuando ya has visto desiertos y ya has visto la estepa, la primera vez que fui, estaba tan flipando que recuerdo la sensación de estar metido allí en una estepa gigantesca, sin ningún punto de referencia, sin nadie alrededor, el camino destrozado y tener que parar la moto y gritar de la emoción que tenía dentro. Por eso a mi recorrido por Asia Central, el primer recorrido por Asia Central lo llamo, el título del libro es La emoción del nómada, porque estaba experimentando unas emociones como no he vivido nunca y como no he vuelto a vivir nunca, eso también es verdad. Como la primera vez no hay nada. Y desde el año 2009 que yo empecé a recorrer esa región, que no hacía tanto que se había disuelto la Unión Soviética se disuelve en el año 1991, entonces todos esos países de las repúblicas no estaba Putin y por tanto no había una pretensión de recuperar el imperio soviético, el imperio ruso. Pues en aquella época los responsables de la Federación Rusa, estaba primero Gorbachev con la perestroika, la glasnost, y después Yeltsin. Y Yeltsin no fue mal presidente, lo que pasa es que estaba muy enfermo, estaba alcohólico. Entonces dejó que el país cayera en manos de los oligarcas y se descompuso. Y entonces Rusia no quería hacerse cargo de los costes que suponían las repúblicas de Asia Central, porque todavía no habían encontrado ahí los recursos naturales que tienen. Kazajistán, petróleo, y Uzbekistán, gas natural. Entonces se las quitaron de encima y resulta que, como tengo explicado en el libro, países que jamás habían tenido una identidad nacional, mucho menos un estado, pues de repente se vieron con un estado, y Kazajistán se vio con una línea aérea, es decir, los aviones de Aeroflot que estaban en su territorio, con armas nucleares y con un programa espacial, porque Baikonur está en Kazajistán. Entonces, arreglar todo aquello supuso, bueno, es que la Unión Soviética se desmontó, se desencuadernó y se caía a pedazos. Y hombre, Putin nos podrá parecer un malo de película, pero es cierto que ha metido en cintura el Estado. Y aunque se dice que el Estado está dominado por las mafias y por los oligarcas, al final Putin es el principal oligarca y es el mafioso que manda. Bueno, yo he vivido la evolución de esos países y ahora desde luego no se parece en nada recorrer Asia Central a lo que era cuando yo fui. Yo había recorrido ya África. Es decir, tú imagínate cómo tendría que ser aquello para mí
que, claro, yo en el año 2008 cruzo África de norte a sur y escribo el libro 1.000.000 de piedras. Entonces, imagínate cómo es la película. Un tío que sale de una oficina de registro de la propiedad, es la primera vez que va a África. Yo no había sido viajero nunca. Me subo encima de una moto vieja y me voy sin papeles, porque no puedo poner la moto en mi nombre. Ya, las cosas que me pasan son muy flipantes, ¿no? Mi única experiencia, yo había viajado mucho por España, pero como para ser viajero, sino ni mucho menos para tener un blog, sino porque yo era el vehículo que tenía, moto de siempre, desde los 18 años. Entonces yo, por ejemplo, aprendí a viajar porque yo tenía una XT3,5, yo estudiaba en Madrid, si quería ver a mi novia que vivía en Valencia, me tenía que ir con la XT, porque no tenía coche. Pues así fue mi aprendizaje de viajero en moto. Cuando ya me pongo a viajar en moto, pues yo me voy a Irlanda cuando pido la excedencia y después me cruzo a Estados Unidos. Y yo ya después de cruzarme a Estados Unidos de costa a costa ya me creo que soy un viajero de la leche. Y entonces se me ocurre irme a África. Y en África compro la moto. Porque yo me compré una moto en Kenia, en Nairobi. Si quieras saber por qué, cómo, que se lea el libro. Es 1.000.000 de piedras, es un libro cojonudo. El libro que ya lleva 15 ediciones, el que más se vende siempre. Es un clásico de la literatura de viajes. Yo te recomiendo que te lo leas. Me lo pides y lo puedes comprar en Amazon, en cualquier librería de viajes un poco buena. Y si no, me lo pides en mi página web y yo te lo mando dedicado. No entres en mi página web para mandarme un correo diciéndome chorradas, aunque me digas que soy la hostia. A mí, que recibo muchos correos, y el correo de la página web es para temas de profesionales. Es decir, si eres un periodista y me quieres entrevistar, pues vale. Si quieres comprar un libro, puta madre, pero no me invites a tu pueblo. O sea, a darme una ruta por allí. Primero porque no puedo ir a todos los pueblos y después porque me obligas a decirte que no. Y yo ya he dicho muchas veces, claro, sí que si sigues mis redes ya lo tendrías que saber, que yo viajo solamente con los socios del Motoclub de lectores de mis libros y con los suscriptores de nomadatv.es, porque son la gente de mi comunidad. Bueno, pero el libro lo puede leer cualquiera, es un libro que está muy bien. Entonces yo me presento en África, me compro una moto allí y por tanto no tengo documentación, pero yo me voy y consigo cruzar África. Claro, yo después de cruzar África, de haber sobrevivido a un accidente, a robos, a extorsiones, en fin, lo que es un viaje por África, son 14 países, 14.000 kilómetros. Kenia, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Sudáfrica, Namibia, Lesoto, Suazilandia, Mozambique, no sé, también Mali, Mauritania, Senegal. ¿Qué pasa? Que yo me presento en esa central pensando que ya era un viajero experto. Y la leche, el bofetón de realidad que me pegué en mis primeros recorridos por esa central, pues es que pensé que me moría. Y no me hubiera muerto, y me hubiera muerto si no hubiera sido porque la gente me ayudó. Y entonces comprendí una cosa que he repetido un montón de veces. El ser humano es la especie que mejor se adapta a cualquier circunstancia. Y tenemos una inteligencia instintiva que nos permite adaptarnos y sobrevivir. Y entonces yo, en un sitio donde el calor es tan tórrido que te deshidratas en cuestión de horas, donde no hay agua potable a tu disposición, donde las distancias son enormes, los caminos infernales, porque no es que las carreteras las construyeron y solamente, otra de las cosas que aprendes viajando es que hay países donde solamente hay asfaltada la carretera principal. La carretera principal es que, como si yo te digo que la única carretera asfaltada que hay en España es la que va de Madrid a Bilbao. Y que esa carretera da servicio a toda la vertiente norte de la península. Y después hay asfaltado de Madrid a Sevilla. Y eso da servicio a toda la vertiente sur de la península. Y que todo lo demás son pistas. Claro, pues es que eso pasa en eso. La única carretera asfaltada es la que lleva a la capital. Pero es que el resto... Y a veces la carretera asfaltada
pues está destruida, como ocurría en Asia Central, que en la Unión Soviética pues construyeron una carretera, pero claro, cuando tienes un clima que hiela en invierno, pero vamos, menos 20 grados, y que en verano hace un calor de 45 grados, pues no hay material que soporte eso. Si encima le sumas que son materiales de no muy buena calidad, pues es que las carreteras acaban destruidas, y en cuanto no las mantengan durante unos años, una carretera agrietada, levantada, rota, es muchísimo peor que una pista. Yo os lo he enseñado en los documentales cómo los camiones van abriendo pistas a los lados de la carretera, y entonces hay que meterse por ahí, porque si vas por la carretera, o sea, vas pegando unos leches, porque no es asfalto. Digamos que lo que queda abierto, lo que queda a la vista es la roca que hay en el terreno. Es roca pura. Entonces, tíos, es un pim pam golpe por todas partes. Pero bueno, entonces yo comprendí una cosa que es maravillosa, y es que cuando estamos en un territorio tan agreste, tan difícil, tan duro, la gente aprende a ser solidaria, pero una solidaridad que a mí me admiraba, porque si veías a alguien parado en la carretera, cualquiera paraba. Yo como alguna vez tenía que parar, se paraban a mi lado, me preguntaban cómo estaba, y entonces yo aprendí a comportarme yo, por ejemplo, iba en la moto, y de repente veía que me divisaban dos chavales en la estepa, y iban corriendo como locos hacia la carretera, y me hacían gestos de beber. Pues si yo tenía agua, pues les daba mi agua, que normalmente el agua le llevaba la moto, estaba a 40 grados, porque sabía que yo con la moto podría llegar a algún pueblo. En cambio ellos no tenían nada. La gente se auxiliaba continuamente, sin conocerse de nada, ¿eh? O sea, había una solidaridad en esos países que a mí me admiró, me llamó muchísimo la atención. Yo iba con la moto y enseguida salía la gente en cuanto me divisaba, y me invitaban a sus casas, me daban de comer, con una generosidad, y eso a mí me emocionaba muchísimo. Aquello era de las experiencias más bonitas que yo he vivido, ¿no? Y aprendí a comportarme con eso y a esperar también. Y cuando encontraba a alguien que no se portaba bien conmigo, alguien antipático o alguien que se quería aprovechar, al principio era lo que yo esperaba, pero después comprendí que era una cosa rara y me molestaba profundamente. Y yo me he encontrado de llegar a un café de estos que está, bueno, es como la de las películas, en medio de la nada, una estepa, aparece ahí un tugurio, pone café, tú te metes ahí y pides agua o pides de comer, y entonces pues un día uno pues me pidió algo de la pasta que fuera, ¿no? Y yo se lo pagué, y uno de los camioneros que estaba allí se levantó, montó un cipote porque me habían engañado, porque me habían cobrado de más, pero o sea, para mí nada, pero para ellos yo se dio cuenta, ¿no? Y montó un cipote porque estaba mal. Bueno, no sé, ya os he enseñado cosas tan maravillosas como, por ejemplo, cuando perdí el pasaporte en Tayikistán, y esa experiencia de cómo es la pérdida del pasaporte en Tayikistán, que el episodio en RTV Play se titula Milagro en Tayikistán, ¿no? Porque realmente fue un milagro, aunque a mí en realidad no me sorprendió tanto que eso pasara. Pero, bueno, es la siguiente situación. Yo me voy, estoy recorriendo la carretera del Pamir. La carretera del Pamir es esta carretera que construyeron los soviéticos, porque Tayikistán era el punto más remoto del Imperio Soviético. Ya hace frontera con China, está dentro del bloque soviético, pues estaba en el sureste, un paisillo que hace frontera con Afganistán y con China. Entonces, en esa zona fronteriza con China lo que hay es una cordillera inhóspita, invivible, que es la cordillera del Pamir. Allí se encuentra
la ciudad más alta de la antigua Unión Soviética, que era Murgab. Esta ciudad estaba a 4.000 metros de altitud. Era un puesto militar. En realidad quedaba poco ya de aquella ciudad, pero era como el fuerte Apache de los rusos o de los soviéticos para controlar aquello. Más allá estaba ya China, que era otro país, otro imperio, y después estaba el estado tapón de Afganistán, porque en el siglo XIX los imperios que estaban contendiendo en esa zona eran el británico, que a través de la India y Pakistán, entonces no había India y Pakistán, eran todo el mismo país. La separación de India y Pakistán se produce con la independencia de británica. Bueno, pues los británicos están ahí y entonces están ascendiendo hacia Asia Central. Pero los rusos están descendiendo hacia Asia Central. Era, pues yo lo he explicado también, que Asia Central, los actuales Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, pues era como el Far West de los norteamericanos, es decir, la zona de expansión, la zona de colonización. Es decir, las repúblicas, o sea, las provincias occidentales de Estados Unidos, pobladas por los colonos británicos, se van extendiendo hacia el oeste, hacia California, y tienen que conquistar toda esa zona del medio oeste, que son los estados de Nuevo México, de Arizona, de Texas, bueno, todo eso. Entonces se van desplazando hasta llegar a la costa de California. Los españoles no conquistamos esa región, o sea, se conquistó, pero no se establecieron demasiado, establecieron presidios, es decir, cuarteles con los soldados de cuera que se encargaban de controlar aquello, de vigilar aquello. Sin embargo, donde sí hubo una cierta colonización en la costa de California, pero la costa de California se llegaba en barco desde la Nueva España. El primero que cruzó desde la Nueva España, desde México hasta California por tierra, fue Juan Bautista de Anza, un capitán español que estaba destinado a la Nueva España, y que por eso se llama esa zona, ese desierto que hay en California, en el interior de California, se llama de Anza Borrego, porque él, capitán Juan, llevaba borregos para colonizar, fundó San Francisco. Bueno, pues los rusos se comportaron en las repúblicas de Asia Central como los norteamericanos en el oeste. Es decir, era su tierra de expansión. Y en vez de indios o indígenas, allí lo que tenían eran pues, los centroasiáticos, ¿no? Los kazajos, los tayikos, los uzbecos, ¿no? Eran la gente que, pues, los aborígenes de allí. Entonces, ¿qué pasa? Que colisionan los dos imperios, el imperio británico y el imperio ruso, en esta zona, y se produce unos tiras y aflojas diplomáticos, de espías y tal, que se conoce como el gran juego, The Great Game. Y se resuelve este conflicto reconociendo la independencia de un estado tapón. Ese estado tapón es Afganistán. Entonces, ellos, una región montañosa, dicen, bueno, pues Afganistán ni para ti ni para mí, se queda como independiente. Entonces, cuando recorres la carretera del Pamir, pues vas recorriendo esta frontera entre Afganistán y Tayikistán, y entre Tayikistán y la China. O sea, y como podréis imaginar, la frontera entre Tayikistán y Afganistán, que es un río, simplemente el río Pang, que está a 200 metros. Entonces tú ves Afganistán al otro lado, y yo acampé a tiro de piedra de Afganistán. Desde luego a tiro de Kalashnikov acampé. Pero bueno, tú te quedas allí y allí hay mucha vigilancia militar. Entonces hay muchos controles en la carretera. Entonces yo, cada vez que llegaba un control en la carretera, tenía que enseñar mi pasaporte. Cada vez que enseñas el pasaporte, tienes que sacar el pasaporte del bolsillo, lo enseñas, la apuntan y te lo vuelves a meter. Bueno, pues en una de estas, a mí el pasaporte se me cae. Y entonces yo llego a, pues no me acuerdo cómo es la ciudad, a Korok, digo, a una población, me alojo, y cuando voy me doy cuenta que no tengo el pasaporte. Entonces, bueno, eso significó un auténtico contratiempo, porque sin pasaporte estás perdido. No puedes estar en el país. Entonces, pero claro, yo había tardado 4 días en moto en llegar desde Dushanbe, la capital, hasta Korok.
O sea, que me esperaba, si quería volver, y me daban 24 horas para salir, se me ocurrieron la policía y me dijeron que en 24 horas tenía que salir. No podía coger un avión desde el aeropuerto de Korok porque no tenía pasaporte. No hay delegación diplomática española en Tayikistán, tenía que ser a través de la embajada alemana. La embajada alemana me proveía un salvoconducto para salir del país, pero por avión desde Dushanbe. O sea, tenía que llegar a Dushanbe. Y me daban 24 horas para salir de Dushanbe. Había tardado 4 días en llegar en moto hasta allí. Bueno, si salía en avión, no sabía qué hacer con la moto. En fin, perder el pasaporte en Tayikistán era una auténtica locura. Entonces yo, bueno, pues no sé, mientras se resolvía aquello, pues decidí seguir filmando. Entonces, cuando volví a mi albergue por la noche, me encontré con que me dijo la dueña que habían encontrado mi pasaporte y me lo devolvió. Y está todo filmado en el programa, en Milagro en Tayikistán. Entonces, yo sabía que eso era algo que podía pasar. ¿Por qué? Primero porque la gente allí se desplaza andando. Mucha gente se desplaza andando. En tu pequeña comunidad te desplazas andando. Por tanto, un pasaporte de la Unión Europea rojo lo vas a ver. Va a destacar. Si no lo veía una patrulla de los soldados, lo iba a ver un campesino, alguien que pasara por allí. Como efectivamente pasó. Como efectivamente supusieron que ese pasaporte era de un viajero y que ese pasaporte solamente podría entregarse en la siguiente ciudad. Y solamente se podría entregar en uno de los 2 albergues para viajeros que hay allí, porque hay un turismo de aventura pequeño, pero tiene un par de sitios en Korok. Entonces fueron a los 2 sitios y fueron al mío. Y allí se encontraron con la dueña que sabía que había perdido el pasaporte, y entonces le entregaron el pasaporte. Y esto es lo maravilloso del asunto. Yo no estaba solamente la dueña. La dueña, yo por ese pasaporte hubiera pagado lo que me hubieran pedido. Si a mí me llaman por teléfono y me dicen, tenemos tu pasaporte, o sueltas la mosca o no te lo devolvemos, pues yo hubiera hecho ¿cuánto? Y hubiera pagado lo que hubiera sido. Si me dicen 1000 pavos, pues es que pago 1000 pavos. Porque es que sin pasaporte allí estaba jodido. Perdería la serie entera, no sabría qué hacer con la moto, es decir, bueno. Entonces los tíos que habían cogido el pasaporte en una aldea, se habían ido en coche hasta Korok, hasta la ciudad. Ya significa un viaje por la Pamir Highway, todo bacheado, total. Entonces los tíos le dicen a la tía que quieren $150. Cosa que a mí, si me hubieran dicho que $150 me hubiera parecido barato. Entonces la señora, que no iba, que ni le iba ni le venía, que ella podía haber dicho, vale, ahora viene, esperadle aquí y seguro que os da los 150. O podía haberle dicho, pediré 200 y me dais 50 a mí. Bueno, la señora les dice, estamos en Ramadán, tienes que hacer aquello que veas justo dentro de tu corazón. Es acojonante. Entonces el tío le dio el pasaporte y se fue. Cuando yo soy testigo de momentos como ese, o sea, no fui testigo directo, pero me lo contó la señora, yo puedo, como conozco a esta gente, yo me puedo imaginar lo que este tío hizo y cómo lo hizo, ¿no? Y lo que sintió. O sea, los valores morales que estas personas tan sencillas albergan, no quiere decir que no haya malos, ¿no? O que no haya egoísmos, no. Pero la rectitud con la que están educados es algo que realmente conmueve. A mí, yo cada vez que lo recuerdo me conmueve. Y por eso yo me recuperé la fe en ese viaje por Asia Central, lo conté en el libro La emoción del nómada, y yo he tratado de contar en mis documentales, pero sobre todo en los libros, la majestuosidad de esta generosidad y de esta solidaridad que existe en el mundo.
Porque cuando nos cuentan los viajeros que es que los han ayudado, nos parece, muy bien, una anécdota, ¿no? A mí por eso me jode tanto cuando entrevistan a uno de estos nuevos viajeros y exageran, pues no sé, aventurillas de control militar, de si los han detenido, de si no sé qué. O sea, hay que ser, tío, hay que ser honesto. Si estás aquí, estás respondiendo una entrevista, es porque la mayor parte, el 99% de las personas con las que te has encontrado eran decentes y buenas. Porque si no, tú no sobrevivirías 5 minutos ahí fuera. Si no es porque esas personas te ayudan continuamente, no es porque te ayuden, o sea, porque en este caso del pasaporte me ayudó activamente. Actualizó mi pasaporte, me lo llevó al pueblo y me lo entregó gratis. Me hizo un favor de la leche. Y me han hecho favores de la leche regalándome comida, en fin, alojándome, tal. Pero el mero hecho de que todas esas personas cumplan con las normas hace que tú estés vivo cuando viajas. O sea, si yo, por ejemplo, voy a una gasolinera perdida en medio de la estepa y no hace falta, el tío podría decir, pues mira, este no lo conoce nadie, lo matamos y tal. Es que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso no te puede pasar aquí en España, en el Camino de Santiago, como una tía que desapareció. Das con la persona equivocada, pero eso no va a pasar. Pero basta con que te echen agua, por ejemplo, y te andas 2 kilómetros y te quedas tirado en la estepa y nadie te ayuda. Pues ya te digo ahí que tienes que andar 2 kilómetros dejando todo tu material, dejándolo todo, te mueres o te roban. O sea, el hecho de que la gente no te robe, en fin, no sé, el hecho de que la gente cumpla con los deberes morales, con las normas, ya te permite a ti contar las anécdotas de viajero tal, ¿no? O sea, yo, no solamente es que cumplan con las normas, es que además tienen una generosidad, una nobleza, una rectitud moral que aquí, cuando rechazamos de plano o con criterios completamente, no sé cómo deciros, tíos, o sea, que tan malo es considerar que todo el extranjero es bueno como él considera que el extranjero es malo porque son sus costumbres. Por supuesto que son sus costumbres, que tienen costumbres cojonudas que aquí desconocemos por completo. Tienen costumbres de auxiliar al viajero que a ti tú no conoces. Lo único que pasa es que aquí del desarraigo corrompe mucho a la gente, la malea, la destruye. Y después que aquí tenemos un pensamiento absolutamente viciado, que es considerar que el delito se justifica por la pobreza. Esto es muy habitual. No, bueno, es que si, por ejemplo, los inmigrantes cometen delitos porque son pobres. Oye, tú te cruzas África, son más pobres que el más pobre de España y no cometen delitos. ¿Qué cojones van a cometer delitos? Como pillen un ladrón, lo linchan. Precisamente porque saben el valor que tiene la propiedad privada. Si tú a un pobre le robas una vaca, estás matándole a ella y a su familia. No te lo van a perdonar. O sea, si a ti te pillan robando el alimento de una familia, igual te queman vivo. O sea, que ahí la justicia funciona así. Te ponen unos neumáticos alrededor, echan gasolina y te prenden fuego. Directamente. Son justicias muy brutales. Pero es que no se roba. Entonces, claro, en las ciudades es diferente. Pero nosotros pensar, bueno, es que como son pobres, son ladrones, eso es una percepción que tienes tú porque en el fondo crees que robar no está mal. Porque es una cosa que pasa en España, aquí se roba muchísimo. Aquí se roba continuamente. El sitio donde más me han robado es en España. En fin, tíos, no lo sé. Bueno, tengo que ir a por mis hijos. Seguimos con el chapódromo. Yo te recomiendo, bueno, pues mira, 2 libros, ¿no? La emoción del nómada y 1 millón de piedras. Si no has leído nada mío, yo creo que son los 2 libros que tendrías que comenzar. O sea, porque
Porque primero, soy un viajero muy inexperto, cuento cosas muy flipantes, hablo de dos continentes muy desconocidos como son África y Asia Central, y realmente te sorprende lo que ves ahí, porque no se parece para nada a los tópicos típicos que conoces de la televisión. Yo cuando veía la televisión, pues pensaba que conocía África y me esperaba un continente de bandidos, de enfermedad, de guerras, de hambrunas y de pobreza. No era así, y cuando te vas a Asia Central te imaginas que van a ser todos mafiosos, y no es así. En fin, muchachos, yo os aconsejo leer y viajar y pensar. Venga.